El día de hoy vamos a hablar, no actualicé eso, de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico y desequilibrio ácido-base, que es básicamente el AGA, o sea, el análisis de gases arteriales. Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Para hablar de esto, primero recalcamos lo que es la fisiología renal. El filtrado de la sangre se da a nivel del glomérulo. Entonces, el riñón va a ser como una coladera. Tenemos que la sangre pasa por la arteriola aferente, la que lleva la sangre, va a los capilares glomerulares y sale por la arteriola eferente. Entonces, ¿cuáles son las partes de esta coladera? El endotelio, la membrana basal y los podocitos. Entonces, lo normal va a ser que por esta coladera pasen agua e iones. Por ejemplo, si yo como carne, la carne tiene sal, va a pasar el sodio, ¿no? O sea, sodio, sal. Esto es normal. Entonces, cuando hay una disfunción en esta membrana es que se puede producir ya sea el síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. En lugar de pasar solamente el agua y los iones, pueden pasar proteínas o sangre. Entonces, esto ya se vuelve patológico. ¿Y cómo lo vamos a notar? Que están pasando las proteínas y la sangre porque van a haber alteraciones en la orina. Entonces, aclarando en esta imagen, ya tenemos las capilares y ya esto es parte del riñón. Acá están los podocitos, que son estas como montañitas amarillitas. La membrana basal vendría a ser lo verde y el endotelio lo rojito. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrótico, vamos a tener una lesión en los podocitos, en estas montañitas amarillas. Entonces, va a haber un incremento de la permeabilidad glomerular. Cuando está este incremento de la filtración, este daño glomerular, va a haber una proteinuria. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas de la sangre, sobre todo la albúmina, va a salir. La sangre tiene un montón de proteínas, pero la principal siempre va a ser la albúmina. Entonces, lo que va a pasar es que la albúmina de la sangre sale a través de los podocitos y en la orina va a haber proteínas, sobre todo albúmina, a predominio de albúmina. Entonces, si yo estoy botando todas mis proteínas por la orina, va a haber un incremento de la síntesis hepática de las proteínas. Mi hígado va a estar trabajando a 1000 por hora porque yo estoy botando y botando proteínas. No debería botar y estoy botando, entonces se trata de compensar. Al incremento de la síntesis hepática es que puede producir también la hiperlipemia, o sea, van a haber también mayor cantidad de apolipoproteínas, básicamente las proteínas de las grasas y lípidos. Entonces, esto también puede generar que haya hiperlipidemia a nivel sérico, o sea, a nivel de la sangre y a nivel de la orina. Entonces, 3 características principales del nefrótico va a ser la proteinuria, la hipoalbuminemia, porque si pierdo tantas proteínas y encima es la mayor parte albúmina, mi albúmina sérica va a estar reducida. Y el edema. ¿Por qué se da el edema? Porque sabemos que todo el organismo, básicamente todos los sistemas, funcionan a través de lo que es el efecto gradiente y la homeostasis. Entonces, tenemos el espacio sanguíneo, el espacio vascular donde hay agua y el espacio intersticial donde también hay agua. Pero por la ley solvente-soluto, si lo normal sería, por ejemplo, por 10 mililitros de agua tener 3 solventes y yo estoy perdiendo solventes, o sea, en la sangre, va a haber una desregulación. Entonces, para que todo se mantenga en equilibrio, para que esa relación se mantenga en equilibrio, el agua va a salir al espacio intersticial. Eso es lo que nos genera el edema. Y este edema va a ser como que un edema muy intenso. La persona se va a hinchar completamente. En cambio, en el nefrítico también va a haber edema, pero va a ser un edema más chiquito, o sea, va a ser en los miembros inferiores, sobre todo. En cambio, si nos dicen que es anasarca o un edema intenso, estamos hablando ya de un síndrome nefrótico, porque las proteínas, que son como el soluto, no tenemos soluto, entonces el solvente se va al espacio intersticial para que se mantenga la homeostasis. Ahora, sobre etiologías, que es lo que les mencionan bastante, es más que otra cosa mencionar los motivos por los cuales puede haber una lesión en los podocitos. Tenemos nefropatía de cambios mínimos, frecuente en niños, glomerulonefritis esclerosante y focal, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis mesangiocapilar, nefropatía por inmunoglobulinas A, otras lesiones primarias. También puede ser producto de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, vasculitis,
diabetes, amiloidosis. Sobre todo en la artritis reumatoide es que se producen los depósitos de amiloide, que es la amiloidosis, entonces generan la disfunción renal. Bueno, también por consumo de heroína, neoplasias, postinfecciosa. Lo que acá es resaltante son las nefropatías primarias, sobre todo. Ahora, en el síndrome nefrítico vamos a tener una inflamación glomerular. Esto ya lo deben de haber visto en pato. Entonces, cuando hay una inflamación, también hay edema, pero lo que va a pasar es que el endotelio va a contraerse de manera que deja pasar tanto hematíes, o sea, glóbulos rojos, como proteínas. Entonces, en el nefrítico también va a haber proteinuria, pero a menor grado. Y lo característico aquí va a ser la hematuria. Vamos a ver una orina oscura de cargado o si no, netamente la orina roja, o sea, la orina con presencia sanguínea, en la macroscopía. En la microscopía podemos ver los hematíes dismórficos. Eso es lo característico. ¿Por qué? ¿Por qué son dismórficos? Porque si fuese una ITU, o sea, una infección a nivel de la uretra, los hematíes estarían bien, pero, o sea, estarían isomórficos. Pero como está pasando desde el riñón hasta la vejiga y luego hasta el uréter, pasa por las pelvis renales, o sea, pasa por muchos lados, entonces es como que el hematíe se deforma. Entonces, los hematíes dismórficos en la hematuria. Ahí podemos diferenciar una ITU, o sea, si es compromiso renal o compromiso de la vía urinaria baja, por el tipo de hematíes que se tiene. Entonces tenemos la hematuria. También tenemos proteinuria, pero no en un rango nefrótico. O sea, la proteinuria va a ser menos, o sea, va a haber menos proteinuria. ¿Por qué está la inflamación glomerular? Por depósitos de anticuerpos inmunocomplejos en la membrana basal. Entonces, en esta parte celestita hay anticuerpos inmunocomplejos. Entonces, estas fenestraciones o estos como huequitos por donde no deberían pasar las cosas, las proteínas pasan. Comienza a pasar tanto los glóbulos rojos y las proteínas. Entonces, el filtrado glomerular disminuye. Hay una reabsorción de sodio y agua en el túbulo distal, retención de sodio, y tenemos también oliguria. O sea, el paciente va menos al baño. Y cuando va, la orina es muy oscura, o sea, coluria, tipo T, o con hematuria. Y, ojo, para ver hematuria no necesariamente tiene que ser una orina roja. Una coluria también puede significar presencia de hematíes dismórficos, o sea, sangre, pero no se ve. Eso se tiene que ver a la microscopía. De ahí tenemos también el edema, porque si estoy perdiendo también proteínas, va a haber un edema, pero el edema no va a ser como anasarca tan intenso que se te hincha todo el cuerpo, sino va a haber un edema como en la insuficiencia cardíaca de los miembros inferiores, y la fovea suele estar en 1, o sea, cuando hablamos de fovea es que al paciente le tocamos así, lo mantenemos por unos 3 segundos con cierta presión y se marca como un huequito. A veces se marca un hueco como ligeramente. Eso sería en un nefrítico. Si hablamos de una fovea o un godet, que es lo mismo, 3 puntos, vamos a ver como un hueco muy grande, se va a hacer como una piscinita ahí. Eso significa que el espacio intersticial está llenísimo de agua. Y bueno, como tenemos esta retención de líquidos por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber un aumento del gasto cardíaco y por ende la hipertensión arterial, porque sabemos que la presión arterial es gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Si bien no se altera la resistencia vascular periférica, sí el gasto cardíaco, porque voy a tener más agua en los vasos sanguíneos, entonces más gasto cardíaco, más volumen. Etiologías, generalmente son glomerulonefritis postinfecciosas, extracapilar o con semilunas, glomerulopatías por IgA, por MVG, y secundaria también hablamos de lupus, síndrome urémico hemolítico, enfermedad de Wegener o poliarteritis nodosa. No les preguntan mucho de etiologías, más que otra cosa, lo importante acá del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico sería esta diapo. Les he resaltado las 3 características más importantes de ambos. En el síndrome nefrótico vamos a tener proteinuria mayor a 3.5 gramos. En sí podría haber proteinuria, pero estamos hablando de mg, o sea, de microgramos, de miligramos. O sea, es nada. Acá estamos hablando ya de gramos. O sea, es
muchísimo más, ¿no? Proteinuria mayor a 3.5, hipoalbuminemia y edemas. Proteinuria, la proteína que es más frecuente, en fármaco también creo que lo ven, o sea, fijación a las proteínas, pero sobre todo a la albúmina, ¿no? O sea, la albúmina es muchas veces la respuesta. Tenemos la proteinuria mayor a 3.5 gramos a predominio de albúmina. Por ende, tenemos hipoalbuminemia. También tenemos los edemas, y el edema vendría a ser como anasarca, o sea, muy intenso, edema generalizado. También tenemos las dislipidemias, y también podemos tener grasas en la orina, pero esto se da por el incremento de la síntesis hepática. Quiere compensar esta hipoalbuminemia, entonces también nos genera polipoproteínas, o sea, las proteínas de las grasas. Y también puede haber un estado de hipercoagulabilidad. También tiene que ver con lo que es el incremento de la síntesis hepática. Pero lo importante en nefrótico es proteinuria mayor a 3.5 gramos, hipoalbuminemia y edemas. De ahí tenemos otros efectos, pero proteinuria, hipoalbuminemia, edemas. En el nefrítico tenemos hematuria, o sea, presencia de sangre en la orina, hematíes dismórficos. ¿Por qué? Porque pasan desde el riñón hasta la uretra. Entonces, el hematíe tiene que pasar como que por un huequito muy chiquito, entonces se deforma. Hipertensión arterial por incremento de la volemia. Si tengo oliguria, o sea que el paciente no va tanto al baño, como que retengo líquidos, y si bien el líquido también se va al espacio intersticial, la mayor cantidad de líquido que estoy reteniendo se queda en los vasos sanguíneos, incrementando el volumen de la sangre, o sea, el gasto cardíaco, y generando la hipertensión. También tenemos los edemas. El edema, como les dije, va a ser mucho, no tan notorio como en un nefrótico, o sea, va a ser reducido generalmente en miembros inferiores. La proteinuria también está presente en el síndrome nefrítico, pero va a ser menor a 3.5 gramos. Entonces, si nos dicen, paciente tiene edemas y está con estado de conciencia alterado, en el examen de orina se le nota una proteinuria de 2.5 gramos, al toque es nefrítico. Cuando hablamos de proteinuria de 3.6 ya es nefrótico, pero, o sea, guiándose por la proteinuria también pueden diferenciar un poquito esto. Lo más probable es que si les dicen proteinuria de 2.5 gramos con presencia de hematíes dismórficos en la orina, ya garantizado que es nefrítico. Y bueno, la oliguria, o sea que no va tan seguido al baño. La hipertensión, un desencadenante de la hipertensión puede ser la encefalopatía hipertensiva, por eso dije lo de la alteración de la conciencia. Pero, o sea, no es tan común. Lo importante en nefrítico es la hematuria, presencia de sangre en la orina, la hipertensión arterial, por el incremento de la cantidad de agua, la cantidad de sangre, incremento de la volemia y los edemas, generalmente en miembros inferiores. Y bueno, la fóvea, los huequitos que les dije van a estar en una cruz, o sea, no van a ser tan intensos como en el nefrótico. Si les dicen, con un edema 3 de 3, o sea, 3 cruces, ya estamos hablando de nefrótico, ya podemos sospechar de nefrótico. Entonces, esta ya pues la que se tienen que aprender. Las demás es como para entender. Y bueno, recalcar que en el nefrótico no hay inflamación, en el nefrítico sí. Entonces, ese es otro datito, por si acaso. Ahora, sobre los trastornos ácido-base, acá tenemos que hablar del AGA. Primero, que es el potencial de hidrogeniones, mayormente conocido como pH. Los valores normales del pH en el cuerpo, o sea, en la sangre, perdón, séricos, van a ser de 7.35 a 7.45. A veces lo ponen como 7.4 más menos 5, o sea, 7.4 menos 5, 7.35, 7.4 más 5, 7.45. A ver, ácido va a ser menos de 7.35 y alcalino más de 7.45. Potencial de hidrogeniones nos habla como de la cantidad de hidrogeniones. Entonces, si yo tengo más hidrogeniones, como que acá lo gris serían los hidrogeniones, por así decirlo, voy a tener menos pH. Mi potencial de llenar como que mi vasito de hidrogeniones está reducido porque mi vasito ya tiene hidrogeniones.
algo así. O sea, pH reducido, pH ácido significa un incremento de hidrogeniones, menos potencial de hidrogeniones, o sea, menos pH, o sea, estamos hablando, por ejemplo, 4, más hidrogeniones. Cuando tenemos menos hidrogeniones, o sea, nuestro vasito tiene menos cantidad de hidrogeniones, el pH incrementa. Esto a veces lo preguntan, por eso se los pongo. Es un poco enredado, porque es como que lo contrario, pero a veces lo preguntan. Es un poquito, no sé, la pregunta, pero ya. Entonces, esto es más que otra cosa teoría, no es tanto en el uso práctico. En el uso práctico, para evaluar el pH, lo que generalmente se usa es el análisis de gases arteriales. Es una punción en la arteria radial, se saca la sangre arterial porque sabemos que la mayor cantidad de análisis sanguíneos séricos va a ser venosa. Entonces, generalmente, para analizar el pH se usa sangre arterial. Es lo que les van a tomar, sobre todo en fisiopato, porque sangre venosa también se puede utilizar, o sea, hay análisis de sangre venosa, pero ya es como que un poco más rebuscada. La clásica es sangre arterial. Ahora, el AGA. Los valores normales en un AGA van a ser el pH, por ejemplo acá, de 7.36 a 7.44, o sea, 7.35, 7.45, por ahí, ¿no? O sea, más o menos ya tenemos una idea de por dónde debería estar el pH. La presión parcial de CO2 va de 36 a 44, o 40 más menos 4, y de bicarbonato, la cantidad de bicarbonato va a ser 22 a 26 milimoles. También tenemos el valor de Neon Gap, que lo voy a explicar después, pero los valores normales es de 8 a 12. Entonces, ¿cuáles son los pasos para leer un AGA? Primero tendríamos que identificar el trastorno primario, acidosis o alcalosis. Entonces, si me habla que el paciente tiene un pH de 7.2, es una acidosis. Si me habla que tiene 7.6, alcalosis. Entonces, una vez definimos si es una acidosis o alcalosis, tenemos que identificar qué se está alterando, el CO2 o el bicarbonato. Cuando identificamos esto, podemos definir cuál es el trastorno primario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cuando hablamos de la alteración del bicarbonato, tenemos la alteración metabólica. Si tenemos muy poco bicarbonato, es una acidosis metabólica, y cuando es mucho bicarbonato, es una alcalosis metabólica. Cuando hablamos de la presión de CO2, hablamos de lo respiratorio, ¿no? Y tiene sentido, porque al fin y al cabo el bicarbonato tiene que ver con la excreción renal y la cantidad de bicarbonato sérica, ¿no? Tiene que ver con lo metabólico, renal. En cambio, el CO2 tiene que ver más con la difusión del aire, o sea, la disfunción respiratoria que puede haber. Alcalosis respiratoria es poco CO2 y acidosis respiratoria mucho CO2. Entonces, si el bicarbonato tiene que ver con lo renal, el CO2 con lo respiratorio. Entonces, lo normal sabemos en frecuencia respiratoria podría ser 18 o 12, algunas personas lo consideran hasta 20, pero si yo tengo un paciente que está hiperventilándose, o sea, al minuto respira 30 veces, o después de correr uno respira más, ¿no es cierto? Ya pues, tenemos una hiperventilación. Entonces, si yo estoy hiperventilándome, la cantidad de CO2 en sangre reduce, ¿no? Porque estoy inhalando, botando, ya no, como que no estoy botando todo el CO2. Entonces, hay una alcalosis respiratoria. En cambio, si yo al minuto respiro 2 veces, ya puedo entrar en una acidosis respiratoria. O sea, más o menos tiene que ver con la cantidad de ventilación del paciente. Entonces, ¿cómo lo relaciono con acidosis o alcalosis? O sea, tendríamos que evaluar, por ejemplo, si me dicen que tiene un paciente un pH 7.2, o sea, es ácido, pero tenemos el bicarbonato elevado, no tiene sentido, ¿no? Porque bicarbonato elevado debería ser una alcalosis y mi pH está en 7.2. Entonces, lo que tenemos acá no es un trastorno primario de bicarbonato. El trastorno primario va a ser ventilatorio, una acidosis respiratoria, porque tengo un pH ácido y el CO2 elevado. Más o menos por ahí se va. Con el ejemplo del final creo que puede quedar un poquito más claro, pero esto a mí me cuesta un poquito también entenderlo, me costó bastante, pero ya se tiene que leer como que
completo el panorama. O sea, no porque yo vea un bicarbonato disminuido, estamos hablando de una acidosis metabólica como trastorno primario. Tenemos que leer tanto pH como CO2 y bicarbonato. Bueno, tercer paso es identificar el trastorno secundario. El mecanismo de compensación. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que está con una acidosis metabólica, lo que va a pasar es que se va a comenzar a hiperventilar como mecanismo de compensación para generar una alcalosis respiratoria y así tratar de mantener como que el pH entre 7.35 y 7.45. Entonces nos va a generar como trastorno secundario la alcalosis respiratoria. Por eso el paciente que les dije que tenía el pH de 7.2 que tiene el PCO2 en 50, va a tener el bicarbonato elevado, porque está tratando de compensar. Entonces ahí es donde sacamos el trastorno compensatorio. El trastorno compensatorio a veces es como que un poquito de memoria, pero nos ayuda a analizar. Y es un poquito de deducción también. Si tenemos una acidosis metabólica, el trastorno compensatorio va a ser la alcalosis respiratoria. En la alcalosis metabólica va a ser la acidosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria, la acidosis metabólica. Y en la acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica. Es como que medio que opuestos, ¿no? Una vez identificamos el trastorno secundario o el mecanismo de compensación, tenemos que evaluar si está o no compensado. O sea, en acidosis metabólica les dije que se reduce el bicarbonato. Por cada gramo de bicarbonato que se reduce, se tendría que reducir la presión de CO2 en 1.2. Entonces, esto es hacer regla de 3 simples, a ver si está o no está compensado. Esto no se los van a tomar porque son valores ya muy precisos y sería como muy tedioso estar con un papelito en el examen, ¿no? Pero les puede servir en algún momento. Entonces, estos son como que los valores. Por cada 10 de presión de CO2, tendría que, o sea, por cada reducción de 10 milímetros de mercurio de CO2, tendríamos que reducir el bicarbonato de 2 a 5 en ese rango. Si no se reduce en ese rango, no está compensado. Si se reduce en ese rango, está compensado. Y bueno, el quinto paso vendría a ser hallar el anion gap. El anion gap mide la brecha aniónica. Generalmente, si se dan cuenta, medimos sodio, cloro, bicarbonato y bueno, la presión de CO2. Entonces, mide la brecha entre los electrolitos que no suelen salir con carga negativa. La fórmula va a ser sodio, o sea, el nivel de sodio que tenemos acá, 142, menos cloro, menos bicarbonato. Entonces, o sea, puedo sumar bicarbonato y cloro y restárselos a sodio, eso ya es matemáticas, pero es bueno, sodio menos cloro menos bicarbonato. Entonces, generalmente, si estamos hablando, por ejemplo, de una falla renal, va a ser una disminución en el bicarbonato, un incremento de ácidos, el anion gap va a estar normal. Si nos dicen que el paciente tiene un anion gap elevado, podemos estar hablando de diabetes mellitus, cetoacidosis diabética, un acúmulo de cetonas o incremento de lactato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando corremos, sí se sabe como que fisiológicamente se libera como lactato por los músculos. Entonces, por eso también, aparte de la agitación que puede generar el correr, o sea, por eso es que hay una hiperventilación cuando uno corre, ¿no? Una hiperventilación fisiológica, como para reducir los niveles de lactato con la alcalosis respiratoria. Esa acidosis metabólica que nos pueden provocar el correr, como que compensarla de cierta manera, ¿no? O sea, por eso no es que se genere una patología al correr, sino simplemente se mantiene compensado la homeostasis del cuerpo. Un datito también es que el parámetro se debe corregir en hipoalbuminemia. Pero esto es más que otra cosa, un datito. ¿Qué iba a decir acá? Ay, ya. Esto es lo importante. Si no saben en el examen cuál es lo que, si es acidosis metabólica o respiratoria, lo más probable es que sea una acidosis metabólica. O sea, el trastorno más común va a ser la acidosis metabólica. Entonces, ese es como el datito. También se pueden guiar por la clínica, ¿no? Por los valores, pero si ya les queda 30 segundos del examen y no saben qué marcar y ven que el paciente tiene acidosis, lo más probable es que sea acidosis metabólica. Ahora, esta es una que le tomé a una paciente del hospital.
para analizarlo. Si ven, el AGA es como que un papelito largo, así como si fuese una boleta de compra. Y tiene como muchos datos. Lo que nos interesa ahorita va a ser el pH, la presión de CO2, sodio, cloro y bicarbonato. Sodio y cloro sobre todo para lo que es el anion gap. Pero si quiero saber cuál es el trastorno primario, si está compensado o no, estos 3 valores nos sirven, son más que suficientes. Si se dan cuenta, nos calculan muchas otras cosas. Y bueno, acá también nos dicen los valores. A ver, si el valor normal es de 7.35 a 7.45 y el pH lo tiene en 6.8, el paciente tiene una acidemia, acidosis. ¿Es metabólica o es respiratoria? Miren, es más, hasta lo podría sacar por acá. La presión de CO2 está disminuida, 23, cuando debería ser de 36 a 46, o bueno, de 36 a 44. Entonces, si el CO2 está disminuido, tengo una alcalosis respiratoria, pero el paciente está en acidemia. Por ende, yo deduzco que es una acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo comprobaría que es una acidosis metabólica? Tendría que tener reducido el bicarbonato. Y, en efecto, tengo reducido el bicarbonato. Está en 4.2 cuando debería estar de 22 a 26. Entonces, con esos 3 datos ya sabemos que es una acidosis metabólica. ¿Cuál es el trastorno secundario? El trastorno compensatorio, la alcalosis respiratoria. O sea, el paciente está que se hiperventila, respira 40 veces al minuto, frecuencia respiratoria de 40. Entonces, ya tenemos la reducción del CO2 que vemos acá. Debería estar por encima de 40, está en 23. De ahí tendríamos que calcular eso, pero como les dije, lo vamos a volver a ver en neumo, porque el AGA lo vemos 2 veces para el final, y ahí sí lo vamos a calcular, pero bueno, lo más probable es que no lo tomen. Y bueno, el anion gap se sacaría acá. Sabemos que para calcular el anion gap tendríamos que a sodio restarle cloro y restarle bicarbonato. A ver, si comparto la calculadora, ¿se va a ver? Creo que no se va a ver la calculadora. Bueno, lo voy a calcular con calculadora porque tampoco es que sea la más japa en mate. Tenemos 134 en sodio. Tenemos que restarle cloro, que tenemos 116. Y tenemos que restarle 4 de bicarbonato, aprox. Tenemos un anion gap de 14. Eso significa que el anion gap está elevado. Por ende, yo puedo suponer que esta paciente tenía diabetes o una descompensación diabética o de lactato. Puede ser también hepática, ¿no? Un daño hepático o hasta cardíaco, pero lo más probable es que sea diabética, una cetoacidosis diabética. Eso sería, miren, acá tenemos una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria que no está compensada, y el anion gap está elevado. O sea, es lo que ya hemos calculado. Eso sería todo por la clase de hoy, la asesoría de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas. Voy a detener la grabación.